La denuncia de una violación grupal a una mujer de 30 años estremeció la opinión pública de este país en esta semana. Al punto tal que el presidente Luis Lacalle Pou declaró que la situación es asqueante y aberrante. Por su parte, la fiscal del caso, la doctora Silvia Lovesio, sostuvo que se trata de un caso inédito en Uruguay. Según la denuncia, la víctima fue a bailar el anterior fin de semana a un boliche ubicado en el barrio Cordón, en la ciudad de Montevideo. Allí conoció a un individuo que la invitó a ir a su domicilio. Ella aceptó ir con una amiga y luego de llegar se retiró junto con el hombre a una habitación donde ambos comenzaron a tener relaciones sexuales consentidas. En un momento irrumpen al menos 3 individuos en la habitación y junto con el hombre que había llevado a la víctima hasta el lugar, comenzaron a abusar sexualmente de ella. La denunciante logró salir del lugar y encontrarse con su amiga, quien la esperaba en la calle. La víctima le contó lo sucedido y juntas hicieron la denuncia telefónica. Según pudo informar la fiscal Lovesio, los informes del médico forense confirman que la denunciante fue víctima de una violación, encontrándose la misma en un estado de shock emocional y psicológico terrible. En la mañana del domingo, la policía detuvo en el domicilio denunciado a 3 personas, un adolescente y 2 inquilinos, quienes fueron emplazados y quedaron a disposición de la fiscalía, no pudiendo acercarse a la víctima o salir del país. Como la policía no los encontró en una situación de flagrancia, el Ministerio Público no tenía fundamentos suficientes para mantener o alargar la detención. Los adultos se negaron a ceder en forma voluntaria sus muestras de ADN. Finalmente, el magistrado competente decretó hace un par de días la sustracción de las muestras, las que se encuentran en poder de la policía científica. El caso generó grandes repercusiones. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que agrupa a diversas organizaciones civiles, reclamó este martes un cambio cultural para evitar hechos como el denunciado. En particular pidió enseñar perspectiva de género y violencia basada en género en el sistema educativo, desde jardinera a la universidad, además de capacitación en el sistema de justicia. Por su parte, la fiscal del caso señaló que en Uruguay solamente existen 3 fiscalías especializadas en delitos sexuales, teniendo cada una entre 800 y 1000 investigaciones pendientes y una carga de denuncias en aumento. Apunta que existen 4 fiscalías especializadas en delitos económicos, aunque reciban menos denuncias, y 16 fiscalías destinadas a investigaciones de delitos flagrantes, tales como hurtos o rapiñas. Concluye que los delitos sexuales han crecido mucho y que deberían tener otra gestión a nivel de políticas públicas, teniendo o contando con mayores recursos. En este punto, la fiscal tiene plena razón. Es manifiesta la falta de recursos para la investigación de estos delitos y en general de las conductas delictivas en su totalidad. Afirmó además que es difícil lograr la aplicación de las penas máximas previstas para los delitos sexuales debido a la alta exigencia de pruebas. No obstante, en este punto no le asiste razón por 2 motivos. En primer lugar, para la prueba de los delitos sexuales no existe ningún criterio o regla especial que sea parte de los principios generales en materia probatoria. Es decir, ningún magistrado podrá condenar penalmente a un individuo si no existen elementos de convicción suficientes para afirmar que él participó en la comisión de un delito. Lo que no es cierto es que estos requisitos o exigencias sean más severos en materia de delitos sexuales que en otro tipo de delitos. La realidad es que aplican para cualquier tipo de conducta delictual, desde un hurto simple hasta un homicidio muy especialmente agravado. Por otro lado, en materia de delitos sexuales, concretamente violación y abuso sexual, son de aplicación una serie de presunciones absolutas que permiten dar por probada la violencia cuando la conjunción carnal, en el caso de la violación, o cualquier acto de naturaleza sexual, en el caso del abuso sexual, se efectúen con un menor de 15 años, con una persona privada de discernimiento o voluntad, con una persona arrestada o detenida, siempre que el culpable sea el encargado de su guarda y custodia, o mediante fraude, es decir, mediante sustitución de identidad. En el caso de las violaciones, si la conjunción carnal es fruto del abuso de las relaciones domésticas, también se presumirá la violencia, algo que no aplica en el caso del abuso sexual. Por último, vale aclarar que la norma penal permite prueba en contrario si la relación carnal o el acto de naturaleza sexual se realiza entre personas de 13 años cumplidos, siempre y cuando no exista una diferencia de edad superior a los 8 años. Estas presunciones son patrimonio exclusivo de los delitos sexuales y por ende facilitan en gran medida el labor probatorio del Ministerio Público.
Por ende, no es cierto que en materia de delitos sexuales exista un estándar probatorio más oneroso o complejo en relación con la prueba de otras conductas criminales. La realidad es totalmente la inversa. Con estas presunciones absolutas, la ley establece una especie de intangibilidad de la libertad sexual de ciertas personas. Por ende, la Fiscalía deberá probar la conjunción carnal o el acto de naturaleza sexual y que la víctima encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 272 y 272 bis del Código Penal para que el indagado sea condenado. Ahora bien, va de suyo que fuera de estos casos en los que aplica las referidas presunciones, el labor probatorio es arduo, pero no por razones normativas o legales, sino por la propia fuerza de los hechos. Especialmente en el caso de la violación, la prueba de la conjunción carnal no es suficiente, puesto que el tipo penal descrito en el artículo 272 del Código Penal exige que no haya sido consentida, puesto que se produjo mediante el ejercicio de la violencia o la emisión de amenazas. Ahora bien, más allá del relato de la víctima, elemento que nunca puede ser suficiente para derrumbar el principio de presunción de inocencia, la prueba clave en estos casos es la pericia forense, en donde podrán detectarse lesiones en los tejidos vaginales, moretones, cortes, entre otras alteraciones físicas que permitan confirmar la existencia de relaciones sexuales forzadas. Va de suyo que la evaluación del estado emocional y anímico de la víctima constituye otro elemento clave. Por esta razón, el elemento temporal que medie entre el hecho y la denuncia es determinante. En este caso particular, la denuncia fue inmediata y se activaron los mecanismos institucionales con gran celeridad. Pero lo que no podemos pretender es una respuesta instantánea. En el programa radial Doble Clic emitido por Del Sol FM, la fiscal Lovesio sostuvo lo siguiente: en este caso concreto a mí también me pasa lo mismo que le pasa al resto de la gente y a la opinión pública. Estamos todos los días trabajando con víctimas. A mí me gustaría que el sistema cambiara y es lo que reclamo todos los días para poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, para poder actuar más rápido, para poder darle a la víctima una respuesta que es lo que la víctima se merece inmediatamente. En el mismo programa sostuvo: la misma indignación que le causa a la sociedad para tener evidencias con más inmediatez nos causa a nosotros. La fiscal parece desconocer que todo imputado tiene derecho a una defensa y que los supuestos involucrados no tienen un deber de colaboración con la fiscalía. Por ende, buscarán echar mano de todos los recursos legales disponibles para evitar la condena. Estas actitudes evasivas o poco colaboradoras podrán parecernos aberrantes, indignas y censurables en estos casos tan sensibles. Pero una cosa es la opinión pública y otra muy distinta es la opinión de la persona que es legalmente responsable de llevar a cabo la investigación correspondiente. Aquí la fiscal opina más como ciudadana indignada que como profesional actuante. Esa disolución de los límites entre el ejercicio del cargo y las opiniones personales no es para nada positiva. Las notas de prensa deberían quedar reservadas para otros actores o directamente para el periodismo. Los fiscales no están para opinar sobre el diseño de políticas públicas. Los fiscales tienen que investigar, recolectar pruebas y armar un caso sólido para presentar ante el tribunal competente. Nada más. Otro plano de la polémica desatada por este lamentable suceso giró en torno a la incidencia de la Ley de Urgente Consideración, especialmente respecto a su artículo 86. Esta disposición vino a modificar el artículo 13 de la Ley 17.897 y es uno de los 135 artículos que serán sometidos a consideración de la ciudadanía el próximo 27 de marzo. Respecto a este punto se ha generado una confusión bastante importante, puesto que los defensores del sí parecen confundir el Instituto de la Libertad Anticipada con el Instituto de la Redención de Pena. Antes de la LUC, el artículo 13 de la Ley 17.897 aplicaba a cualquier persona privada de libertad, independientemente del delito por ella cometido. En efecto, el juez estaba obligado a conceder el beneficio de un descuento de un día de reclusión por 2 días de estudio o trabajo. Pues bien, lo que hace la LUC es restringir este beneficio de 2 maneras. Por un lado, reduciendo la proporción de la redención de un día de reclusión por 3 días de estudio o trabajo para algunos delitos específicos. Por otro lado, directamente excluye la aplicación del beneficio cuando el recluso haya cometido una serie de delitos graves, dentro de los cuales se encuentran la violación y el abuso sexual.
Harina de otro costal es la imposibilidad de obtener la libertad anticipada por la comisión de un delito de violación o de abuso sexual. Imposibilidad incorporada por la Ley 19.653 casi 2 años antes de la sanción de la LUC. A efectos meramente informativos, podemos decir que la libertad anticipada es un beneficio que el juez de ejecución podrá otorgarle a un privado de libertad siempre y cuando su conducta sea valorada de manera positiva y se pueda generar un pronóstico favorable de reinserción. Lo importante aquí es que es un beneficio diferente al de la redención de pena. Una persona condenada, por ejemplo, por una rapiña, puede redimir pena por estudio o por trabajo y a su vez no poder obtener el beneficio de la libertad anticipada. Pero lo cierto aquí es que antes de la LUC, una persona que haya cometido una violación o un abuso sexual podía redimir un día de reclusión por cada 2 días de estudio o trabajo. Actualmente, esa misma persona no tendrá la posibilidad de reducir su pena, así como tampoco podrá obtener la libertad anticipada, debiendo por ende cumplir su pena de manera íntegra. Ahora bien, es realmente triste observar cómo un hecho tan lamentable y repudiable como una violación ingresa sin pudor alguno en el fango de la discusión política. Pero más increíble aún es que la misma Intersocial Feminista, que denuncia la cultura de la violación, haya apoyado la recolección de firmas para alcanzar la derogación de 135 artículos, dentro de los cuales se encuentra un artículo que impide que los violadores rediman su pena. ¿Cómo se puede explicar tal incoherencia? ¿Cómo es posible explicar que la Intersocial Feminista apoye la posibilidad de que un violador salga antes del establecimiento carcelario? Estas contradicciones flagrantes demuestran que el articulado de la LUC importa más bien poco. Lo único relevante para la mayoría de los actores políticos es la vereda en la que estás parado. Al feminismo institucionalizado parece importarle más ingresar en una jugada político-partidaria que conservar la coherencia de su militancia. En lo personal no me extraña, pero la contradicción es tan salvaje que no puede ser dejada de lado. En definitiva, lo más lamentable de todo este suceso es que la víctima queda anulada, transformándose en la excusa para que una fiscal reclame más recursos para su fiscalía o para que los militantes de un lado o del otro lleven agua para su molino. No quería terminar este episodio de La Estocada sin antes hacer una breve crítica a esta especie de confianza ciega en la educación en materia de violencia de género o la educación en materia de perspectiva de género como una especie de herramienta hábil, una herramienta útil o eficaz para evitar estos sucesos tan aberrantes y lamentables. Si es que existe la cultura de la violación, concepto por lo demás discutido en mi opinión, la única manera de reprimirla y de combatirla es a través del endurecimiento de penas. No existe otra posibilidad, al menos en el corto plazo. Si la violación es efectivamente un fenómeno cultural, la única forma de impedir o desalentar o desincentivar ese tipo de prácticas tan censurables es con la amenaza de una sanción severa, o podríamos decir también severísima. Y en cierto sentido, la ley de urgente consideración va por ese camino. Con la creación del registro de violadores o con el aumento de penas para el delito de violación, que actualmente tiene un mínimo de 3 años de penitenciaría y un máximo de 16, gracias a las reformas que hizo la ley de urgente consideración, o gracias también a el artículo que impide que los violadores o los abusadores sexuales puedan redimir su pena. Es el único camino institucionalmente serio. Después, la generación de conciencia a través de la educación puede ser una práctica también complementaria, pero llama poderosamente la atención que las instituciones feministas o las organizaciones feministas apuesten todas las cartas en eso y repudien o militen en contra del endurecimiento de penas para aquellas personas, mayoritariamente hombres, indudablemente, puedan sentir el peso del castigo estatal con mayor severidad. Esta doble vara o esta especie de incoherencia tiene que ser demostrada, tiene que ser denunciada, puesto que, vuelvo a lo que comenté hace unos minutos antes, demuestra, en definitiva, la incoherencia y que este tipo de movimientos feministas les interesa mucho más la defensa de una causa político-partidaria que la defensa de sus intereses genuinos.
En conclusión, la única forma de combatir la cultura de la violación, si es que ella existe, es a través del endurecimiento de penas. No hay otro camino. Muchas gracias y hasta la próxima edición de La Estocada.